Hola, profesores, ¿cómo andan? ¿Cómo, cómo están llevando esta cuarentena? Me imagino que ya cansados de estar en sus casas, en este encierro, y que nos trae bastante para pensar, especialmente en un momento de crisis de la provincia, que supera la pandemia, ¿no? La pandemia es algo más que nos toca sobrellevar, como nos pasó el año pasado cuando tomaron el instituto, que tuvimos que adecuarnos a trabajar en lugares que no eran nuestros lugares y que al principio fue muy difícil, pero después de a poco nos fuimos, después de haber superado ese duelo, nos fuimos acomodando y lo hicimos de una manera que hasta el día de hoy cuando lo recuerdo me emocionan. El compromiso que le pusieron fue maravilloso y todo ese compromiso lo hicieron por los estudiantes. Este pequeño videíto que les estoy armando es para socializar algunas dudas que me hicieron llegar los coordinadores y para comentarles algunas dudas que tienen los estudiantes. Espero que sea claro y en todo caso saben que mi teléfono está abierto para todos y todas y no duden en comunicarse. El que me conoce sabe que vivo en un lugar bastante alejado de la ciudad, entonces les puede pasar que intente comunicarse y que no puedan, me mandan un WhatsApp y a la vuelta les respondo con un audio o si tengo buena señal con un llamado y charlamos. En general, al igual que ustedes, me tuve que adecuar a trabajar, hacer este teletrabajo y al igual que muchos de ustedes, lo seguimos sosteniendo y nos ocupa todo el tiempo. Y a veces me pregunto, me despierto en esto y cuando me acuesto me doy cuenta que no viví, a pesar de que estamos acá, que viví acá, en este espacio entre dispositivos y desde ese lugar que parece que no existe, pero que nos consume mucho tiempo. Y vuelvo a remarcarles en un contexto político complejo, en el cual también me veo impactada, al igual que ustedes. Pero más allá de eso, y al igual que ustedes, nos siguen preocupando los estudiantes. Y en conjunto con los coordinadores hemos armado un documento, el cual empezamos a pensarlo hace más de un mes y que surge como resultado de una encuesta que se efectuó a los estudiantes. Esa encuesta fue una encuesta libre donde a través de preguntas sencillas se esperaba que ellos nos pudieran responder en cómo estaban funcionando ellos en las aulas, qué sentían, qué ruidos tenían. Así que después de dejarla en circulación más de un mes, es lo que ustedes ahora van a recibir en un pequeño resumen. No transcribimos toda la encuesta porque había datos que tal vez no iban a serles de interés y se iba a perder lo más importante de la encuesta. Así que resumimos en las preguntas más importantes y con más impacto y en función a las respuestas que ellos nos fueron dando, fuimos diagramando un documento para que sirva a modo de organizativo de lo que es el espacio virtual. Ustedes saben que ya llevamos aproximadamente, no sé si lo tienen presente, pero llevamos unos 2 años diagramando las aulas virtuales. Este diagrama de las aulas virtuales, más allá de los consensos en algunos casos y los disensos, que fueron muchos, hemos logrado implementar una plataforma virtual y nos posiciona en este momento en un lugar muy distinto al que hubiese sido si ustedes hubiesen tenido que arrancar de cero en esta situación de pandemia. Entonces, podríamos decir que el ejercicio que
nos obligó el año pasado a implementar las aulas virtuales, aún ante el disgusto de muchos de ustedes. Hoy nos ponen en una posición mucho mejor, ¿no? Y muchos, y yo diría todos y todas, ya tienen un espacio. Tal vez algunos de ustedes me dirán que les resulta más operativa otras herramientas, y lo entiendo. Pero bueno, más allá de esa cuestión, sí es importante que puedan habilitar las aulas, aquellos que aún no lo hicieron, porque es un entorno que nos permite organizar ese trabajo. Entonces, el documento que van a recibir junto con este video, lo que intenta es diagramar, estructurar para el anexo cómo tiene que ser la estructura de un aula virtual. Y cuando quiero decir estructura, me refiero a el saludo que tengo que dar cuando ingreso al aula, me refiero a cómo tengo que colocar los materiales, en dónde los tengo que colocar, cómo me tengo que comunicar. Independientemente de esto, ustedes van a seguir comunicándose con esas otras herramientas que eligieron, el Facebook, el WhatsApp, Zoom. No los estoy condicionando, ni queremos condicionarlos a que usen Classroom solamente, pero que sí estructuren el aula y los contenidos en ese espacio. Porque a medida que avance este encierro, que ahora les voy a comentar un poquito más sobre eso, necesitamos ir trabajando más en algunas otras cuestiones. No sé si han logrado utilizar una de las herramientas que tenemos habilitadas, gratuitas y de tiempo indefinido, que es el Meet. En todo caso, los invito a que puedan buscar en los tutoriales que Lautaro ha dispuesto en la página web, que fueron actualizados y que incluyen algunas cuestiones sobre Meet, para darles algunas herramientas adicionales cuando quieran entablar contacto con los alumnos. Porque tienen que tener en cuenta algunas cuestiones, sobre todo asociadas a la banda de ancho con la cual contamos, a los horarios, a que no todo el mundo cuenta con internet. Entonces, bueno, se entiende que la búsqueda de las herramientas que están utilizando de comunicación van a ser diversas y que siempre van a estar adaptándose a los estudiantes, y eso es lo deseable. Pero bueno, los invitamos también a usar esta otra herramienta, porque tal vez les puede servir en esta otra etapa en la cual nos estamos acercando, que es el fin del cuatrimestre. Ha habido muchas dudas con respecto a las calificaciones por noticias que han salido en todos los medios, y en este sentido lo que quiero decirles es que somos un nivel superior, y como tal venimos trabajando en esta herramienta, y muchas carreras ya desde el año pasado han venido evaluando en Classroom, y lo que le vamos a pedir es que continúen haciéndolo. Y hago mucho hincapié en esto porque hay estudiantes que están muy preocupados porque sienten que cuando cargan sus actividades no tienen devoluciones. Entonces necesitamos que ustedes puedan hacer una devolución de esas actividades, porque si bien están agobiados en la cantidad de tareas que sienten que tienen, y es normal, también sienten que no tienen devolución. Devolución en este sentido, una devolución donde a ellas les indique si lo que están haciendo está bien, si están aprendiendo, si lo que están aprendiendo es lo que deben aprender. Entonces, es muy importante que ustedes puedan evaluar y que lo hagan formativamente. Y repito, una evaluación formativa. Esa evaluación formativa tiene un cierre y lleva una calificación. Nuestro calendario académico va a continuar como lo teníamos programado, así que las fechas están fijadas en este documento, se las recordamos, son las primeras semanas de julio. Seguramente vamos a tener que adaptarnos y adecuarnos porque no todos los estudiantes tienen los recursos, y pasa también con muchos de ustedes. Entonces, para los casos particulares vamos a tener soluciones particulares. Y esas soluciones, para poder darlas, primero, la vía de contacto inicial que ustedes tienen que tener es su coordinador.
La carrera que no tiene coordinador, que momentáneamente es una sola, es Economía Social, se va a comunicar conmigo. El resto de las carreras tiene un coordinador, por favor, comuníquense con ellos y con ellas para poder llegar a un consenso de cómo, si es necesario, extender esta fecha un par de semanas más. Pero bueno, inicialmente el cuatrimestre continúa como está porque el final del cuatrimestre, y esto ya viene dado a nivel del Ministerio de Educación, no se ha modificado. Entonces, después va a estar sujeto a las altas y a las bajas para inicio del segundo cuatrimestre. Por eso es muy importante que tengan presente que la primera semana de julio vamos a estar solicitando las notas en el formato que ya llevamos un año de utilización, que es la herramienta de estos archivos compartidos que hemos venido trabajando con Juan y que Juan les ha compartido al inicio de este ciclo, y donde ustedes van a reflejar la nota final que va a surgir de todas las actividades que fueron realizando con los estudiantes. Sí es muy importante que aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo, en el documento explicamos qué implica estudiante en riesgo, sea socializado con el coordinador, porque tenemos algunos dispositivos para trabajar con el coordinador, con el CIPE y con ustedes para tratar de sostener a estos estudiantes. Es importante que podamos identificar a esos estudiantes. Hoy no podríamos hacerlo, son muchas carreras, son muchos alumnos y alumnas y necesitamos de alguna manera tener una estadística y la estadística la va a marcar la nota, pero podemos adelantarnos a esto con un llamado de atención de ustedes. En ese mismo sentido, también les hemos estado pidiendo a través de los coordinadores los códigos para ingreso a las aulas. Para nosotros es muy importante contar con esos códigos porque lo vamos a socializar en la oficina virtual de estudiantes. Hay muchos estudiantes que o no se inscriben o ingresan tarde o accedieron a un servicio de internet tarde o adquirieron un equipo ahora, entonces ingresan tarde y no tienen el acceso y la gestión de hablar con ustedes a veces lleva un tiempo y es mucho más fácil y operativo informar al estudiante con el código y avisarles a ustedes que ese estudiante ahora puede ingresar al aula. Siempre le vamos a estar diciendo cuáles son las condiciones y por qué se dio esto, y no vamos a estar agregando nuevos estudiantes de nuevos inscriptos porque ya no es complejo. Sí nos ha pasado otros años que hemos incorporado estudiantes casi a mitad del cuatrimestre porque se daban un montón de otras condiciones, pero hoy en este contexto no estarían dadas. Sí puede pasarles esto, que vean nueva gente que está participando porque empezó a acceder a las aulas, porque ya cuenta con servicio de internet, cuenta con un equipo, porque se fue preparando al ver que encierro continuaba, se fue preparando, ¿no? Y así nos va a servir. Este primer cuatrimestre va a ser como de preparación a lo que se viene de segundo cuatrimestre. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es muy probable que esta cuarentena se prolongue más allá del receso invernal. Es más, es muy probable que supere a octubre. De todas maneras, le vamos a estar informando a medida que tengamos más datos. Entonces, tanto los exámenes parciales o las actividades que ustedes vayan tomándoles y haciendo con los estudiantes y la vayan reflejando en esta planilla final de notas, van a hacerse en el entorno virtual. Y este primer cuatrimestre sirve como para prepararnos, afianzarnos para lo que va a ser el desarrollo del segundo cuatrimestre, que gran parte de él seguramente se siga trabajando en plataformas virtuales. Llegado el momento, vamos a acercarles procedimientos para lo que van a ser las mesas de exámenes finales. No me quiero adelantar a eso,
porque estamos en esta primera etapa, que es el cursado de este primer cuatrimestre, y acercándonos a los tiempos de cortes. Y por esto tienen el video hoy, ahora. No lo tuvieron antes porque recién hace una semana que terminamos de cerrar las mesas evaluadoras de la carrera nueva, y de hecho todavía hay materias que tienen que cubrirse por suplencias. Entonces es como que necesitábamos un proceso más, pero bueno, como ya les dije, procesos particulares los vamos a ver particularmente, y seguramente en esos casos se extenderá 1 o 2 semanas más el tiempo de cierre de la materia. El tema es que no nos podemos extendernos más porque después se acortan los tiempos para lo que son inscripciones a los exámenes finales y todo lo que implica el desarrollo de la oficina de estudiantes, actividades que tenemos que hacer para poder dar prioridad a que estos alumnos que se inscriban realmente puedan rendir, y bueno, y otras cuestiones que ustedes conocen. Así que bueno, cualquier duda que tengan con respecto al documento que van a estar leyendo, nos las hacen llegar, las comparten con los coordinadores, lo charlan. El documento pretende estructurar el uso del aula virtual en vistas que esto se va a prolongar. Así que sabemos que muchos de ustedes ya tienen este formateado del espacio virtual, y muchos otros que todavía no lo hicieron les va a servir para organizarlos de esta manera. Así que cuando nosotros nos comuniquemos con los estudiantes vamos a poder estar contándoles que ustedes tienen una estructura conocida por todos nosotros. Y además de eso, y con esto estoy terminando, les pido que traten de respetar el horario que ustedes tienen de cursada. No en lo temporal, en la cantidad de horas, porque se entiende que ustedes no van a estar frente a la PC o teniendo una reunión, la cantidad de horas que le correspondería a un cursado presencial, a una modalidad presencial, pero sí estipulen la entrega de trabajos o las reuniones, ya sea en Zoom, en Meet, en Jitsi o en la herramienta que mejor se adecue a ustedes y al grupo de sus estudiantes, a los días que deberían ustedes estar en clases, para evitar que haya superposición de reuniones o que sean fuera del horario donde el alumno sí puede tomar esas reuniones. Y esto lo aclaro porque hubo muchos estudiantes que hicieron este reclamo, que ellos trabajan todo el día o que están en horarios en la casa, y si colocan una reunión a la mañana o al mediodía, es muy probable que muchos no puedan acceder. Como todo, siempre es charlable, y como todo, son casos particulares. Pero bueno, tenía que decirlo y aclararlo. Así que bueno, para finalizar, les vuelvo a agradecer por el esfuerzo que están haciendo. No es poco, es mucho, y sé que les consume mucho tiempo de vida. Así que los teléfonos están abiertos. Si necesitan hablar, llamen, comuníquense con su coordinador, no se queden con las dudas. Comuníquense conmigo. Si un día me llamaron y no pudieron contactarse, me mandan un mensaje, los llamo a la vuelta del mensaje. Tratemos de estar comunicados, y en el caso de que en algún momento ustedes vean que la viabilidad de este cursado virtual no va a ser factible, no van a poder sostenerlo, se van a adherir a una medida justa, por favor nos lo comunican, porque necesitamos comunicárselo al alumno, necesitamos que el alumno sepa si entra a un aula y no hay actividad, por qué esa aula no tiene actividad, para evitar después reclamos que no tendrían, en realidad que nos molestan a todos y a todas. Entonces, más allá de eso, espero que
este conflicto nos enseñe cosas y que nada, nos fortalezca, como pasó con el conflicto que tuvimos el año pasado. Tratemos de ver el lado positivo, aunque muchas veces nos cueste, y bueno, quédense en su casa, cuídense y me hacen saber si tienen alguna duda o si necesitan ayuda en algo en particular. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Hasta luego.